este día lunes, Anatomía Verde junto a María Fernanda Burneo, siempre con temas realmente de interés para nuestra sociedad, que esa es la idea de tener este segmento. El día de hoy vamos a hablar sobre biodiversidad y ciudades. Bienvenida, Fer, nos trajiste como siempre un invitado especial para enriquecer este panel. Sí, hola Dani, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí otra vez. Hoy empezamos un nuevo tema, estoy emocionada porque es un tema que a mí me apasiona un montón, el tema de biodiversidad. Pero sobre todo lo que queremos hacer es hablar sobre el tema de biodiversidad, pero ir un poco anclando a ciudades y a todo lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer. Siempre es un tema bastante amplio y luego vamos bajando a cosas más ciudadanas, digámoslo por ahí, que es donde está el problema. Por supuesto que sí, tenemos nuestro invitado y creo que es chévere que lo puedas presentar, Fer, y ya como que entrar en materia de qué realmente nos estamos refiriendo con la biodiversidad. Así es. Nuestro invitado es Santiago Silva. Yo le conocí todavía en el Ministerio de Ambiente. Fue un gusto conocerle. Santiago es ecólogo y tienes y relaciones internacionales, buena combinación, ¿no? Trabajó en el ministerio como he contado, ahorita nos estaba justo contando que está trabajando en FIAS, que es el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible. Ajá. Y estás ahí desde el 2018, desde el año pasado, ¿no es Sí, cierto? hola, buenas tardes, un gusto estar aquí. Bienvenido. Chévere, Santi. Contento de poder contarles un poco más acerca de esta relación entre biodiversidad y ciudades. Sí, salí del ministerio en septiembre del 2018 y ahora trabajo para el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, coordinando los temas de áreas protegidas y de vida silvestre. Buenísimo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar en datos generales de biodiversidad. Vamos a hablar un poco de Ecuador, siendo un país tan importante en temas justo de biodiversidad. Voy a decir varias veces, entonces acostúmbrense a la palabra. Y nada, las cifras que siempre decimos, ¿no? ¿Por qué involucramos a las ciudades en este tema? Porque siendo solamente el 2% de la superficie total del mundo, sí estamos usando el 75% de los recursos naturales. Eso es un montón. Así es. Entonces, de estos recursos naturales, obviamente, vienen de lugares que normalmente son biodiversos. Son lugares que tienen un montón de naturaleza, pero recursos de varios tipos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de madera, petróleo, minas, mucho más, palma. Hablamos también de polinización, de regulación climática, de abastecimiento de agua, de energía. Son la base de toda la vida, ¿no? Así de sí, cortito lo voy a decir porque si no... Claro, el tema de bienestar humano con el tema de ecosistemas es un tema que muchas veces cuando vivimos en la ciudad no reflexionamos. Hay poquísima gente en Quito que sabe, por ejemplo, de dónde viene el agua que beben en Quito. Y en realidad son de estas áreas protegidas que están muy cerca de la ciudad, ¿no? Exactamente. Y qué importante es, como decimos con la Fer, en este pequeño segmento que tenemos los días lunes, que la gente un poco ya comience a involucrarse en estas cosas, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿dónde viene el agua? Oye, ¿cómo el mes pasado, cómo estás ayudando a reciclar o la compostera o esto? Ya un poco entiendan que estos son los temas de conversación que deberían ser siempre puestos sobre la mesa, ¿no? Exactamente. Yo voy a hacer, siempre nos gusta como meter un poco de datos porque si no es como difícil ubicarnos, ¿no? Yo siempre digo cambio climático, biodiversidad, palabras gigantes. Pero a ver, acaba de salir un informe muy importante, que es el informe de la plataforma, solo para que vean las palabras a las que llegamos los ambientalistas, pero bueno, Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, que es de las Naciones Unidas. Es un informe importante y está un poco en boga, digamos, porque los datos que acaba de sacar son realmente alarmantes, ¿no? Estamos con una pérdida muy, muy alta de biodiversidad. Es decir, voy a darles un poco, ¿no? Pero más de un tercio de todos los mamíferos marinos, el 40% de las especies de anfibios, esos son datos de las pérdidas que tenemos, y el 33% de los corales están amenazados por el impacto de los humanos sobre la naturaleza. No estamos hablando del impacto directo de nosotros, ¿no? Y obviamente la demanda de comida y lo que hablamos la vez pasada, todo lo que son combustibles, pero además la demanda y el desecho de alimentos, ¿no? 3/4 partes del medio ambiente terrestre y el 66% del medio ambiente marino ha sido alterado significativamente por acciones humanas. Y puedo ir en muchos más valores, pero yo creo que ahí sí voy a ir frenando y después voy metiendo más cifras cuando ya hablemos a profundidad con Santiago. Entonces,
Daniela. Una vez más, creo que es interesante ver cómo las personas somos el factor número uno del problema, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa conciencia de que primero desde nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para ir salvando el tema de la biodiversidad en nuestro país? Y luego ya como municipios, como gobierno, como todas estas alianzas que hay también con instituciones internacionales, ¿qué crees tú, Santiago, que nosotros como ciudadanos podemos hacer para ya ser un poco la razón por la cual estamos aportando a quitar un poquito el problema, ¿no? Bueno, hay muchísimas cosas que podemos hacer y depende de dónde estés ubicado también, ¿no? Voy a centrarme en el caso de ciudades, porque ha habido algunas veces que hemos hablado sobre temas, por ejemplo, de cacería, de subsistencia, o el tema de no cazar animales nativos. Pero en el caso de ciudadanos urbanos es súper importante tomar en cuenta lo que podríamos hacer. Recientemente estábamos revisando una aplicación que se llama ResiApp, que es una aplicación que te enseña dónde están los recicladores más cercanos a ti y cuáles son los elementos que se usan, si son metales, si son orgánicos, si son inorgánicos. Entonces, este discurso que hay de no separo mi basura porque al final todo se mezcla, queda un poco en el aire. Con esta aplicación tú puedes tranquilamente organizarte con tu barrio, separar la basura y estar en contacto con el reciclador que está interesado en el papel o está interesado en las botellas o en el caso del metal. Entonces, ese es uno de los temas grandes como ciudadanos. Otro tema súper importante que hay que tomar en cuenta y que no se habla mucho es el tema de los animales domésticos. Los animales domésticos, lamentablemente, no por los animales, sino por el problema del ser humano, por la mala tenencia de los animales domésticos, ha pasado a ser un problema muy grave para el tema de pérdida de biodiversidad. Los perros están compitiendo con el cóndor andino por el tema de la carroña. Los perros ferales, los perros asilvestrados están compitiendo con los cóndores. Por ejemplo, los colibríes han desaparecido de Quito porque hay una cantidad de gatos que se están comiendo los colibríes y los polluelos. Entonces hay un tema súper crítico y hay que tener una tenencia responsable de mascotas. Entonces, si vas a tener una mascota, saber que tienes que esterilizarlo, saber que no debes salir de tu casa. Y esto es un poco más complicado porque tiene que ver con una política, y ahí pasamos también de lo que puedo hacer yo como persona, como individuo, a lo que tienen que hacer las autoridades en el tema de regulaciones para la identificación de animales domésticos. El momento que un animal doméstico ataca a una persona, por ejemplo, es muy fácil evadir la propiedad de ese animal doméstico. Les pongo un ejemplo concreto. Hubo un caso de un Rottweiler que mordió a un señor, un viejito, y este señor estuvo muy grave en el hospital. El momento en que se quiso sancionar a esta persona dijo, el perro no es mío, pruébeme que el perro es mío, y no había forma de probarlo. Entonces, a nivel mundial hay muchísimas estrategias y mucha discusión alrededor de cómo abordar este tema, y una de esas es el tema de la tenencia responsable a través de un documento de identificación, el chip, el famoso chip de los animales, para poder sancionar en el caso de... ¿Qué pasa con los perros callejeros, por ejemplo? O yo abajo de mi casa tenemos como 36 gatos que no podemos hacer nada. No, sí se puede hacer. O sea, quiero mencionarles, por ejemplo, el caso de Turquía. Turquía, con una política de bienestar animal y con una política de respeto a la vida de los animales, ha empezado una gran campaña de esterilización masiva. Y lo que hacen es esterilizan a los animales, a los perritos callejeros y a los gatos callejeros, y les alimentan hasta que estos terminan un periodo de vida. Pero estamos hablando ya como un tema de leyes, de política, de sí. ¿no? Por ejemplo, en mi casa yo les veo y diría, aquí acudo, hemos acudido a un sinnúmero y ahí siguen los gatos. Sí. Claro. Sí, eso realmente es una política pública. Es importante que la gente sepa también que las políticas de animales domésticos están en manos de los municipios, no es un tema del Estado central. Entonces, cada municipio tiene la obligación de abordar este tema a través de ordenanzas y presupuesto, que es lo que no se ha hecho. Y es un tema delicado porque el tema de animales es tan sensible a muchos segmentos de la población que muchas autoridades han preferido evadirlo y no ha habido una responsabilidad realmente del tema de animales domésticos. Entonces, lo que esperamos es que con las nuevas autoridades haya una nueva... ¿Tú crees que ese sería como el punto número uno dentro de la lista de cosas que deberíamos hacer dentro de nuestra ciudad para el tema de la biodiversidad? O sea, hay muchísimas cosas. Un tema grave de pérdida de biodiversidad es precisamente especies exóticas invasoras, que en este caso serían los animales domésticos, al no ser especies nativas del ecosistema que originalmente era la ciudad, son unas especies exóticas invasoras que están compitiendo con nuestras especies nativas. Pero hay muchísimas otras, por ejemplo, el tema de pérdida de hábitat. Para alimentar a las ciudades
realmente es súper dramático todo lo que está pasando en el sector agrícola. Primero que hay una migración enorme de las poblaciones que cultivaban los alimentos hacia las ciudades. Y segundo, para poder alimentar esas ciudades, la extensión de la frontera agrícola cada vez se introduce más en sectores que antes eran silvestres y protegidos, para poder dar de comer a tanta gente. Entonces, hay iniciativas muy importantes a nivel mundial, por ejemplo, todo lo que son terrazas verdes, techos verdes. Yo conozco, y quería poner un ejemplo, un departamento en Quito, en plena Xiris y Portugal, que tiene una terraza con árboles frutales, con verduras, entonces no es un tema de espacio, porque muchas veces la gente dice, yo vivo en un departamento, no tengo espacio, pero tú puedes cultivar tranquilamente una hortaliza y canjear con otras personas. Si tú siembras tomate y tu vecino siembra pepino, por ejemplo, entonces puedes hacer un canje y un trueque. Entonces lo que se trata es de cambiar la conciencia de la gente y se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo quisiera que hablemos, porque para la gente el tema de la biodiversidad, siempre hablamos Ecuador megadiverso, Ecuador biodiverso, pero ¿qué significan estas cifras? Es decir, ¿de qué hablamos cuando decimos biodiversidad en el Ecuador? Hace un rato nos dijiste, somos muy potentes en las reuniones internacionales porque el Ecuador, la gente admira a este país por su biodiversidad. ¿Pero qué es esa biodiversidad? Bueno, el concepto de biodiversidad, el concepto más internacionalmente aceptado en el Convenio de Diversidad Biológica, es el que establece que la biodiversidad son todos los genes, las especies y los ecosistemas vivos. Ese es el concepto grande de biodiversidad. Y en el caso ecuatoriano, el Ecuador está entre los 17 países megadiversos. Y más allá de todos los números que seguramente en todos los colegios se han promovido, sí, se ha dicho. Sí es importante mencionar que el Ecuador, en términos de superficie, quizás es el país más biodiverso del planeta. Y cuando mencionas esto, la gente que no está en estos temas de conservación a veces se confunde un poco y me dice, pero yo me voy a los Estados Unidos y veo ardillas y veo osos y en el Ecuador normalmente no veo eso. Entonces confundimos el tema de biodiversidad, que es la variedad de especies que tenemos, frente a lo que significa biomasa. Entonces nosotros tenemos una variedad gigante de especies, pero no una población muy grande. Nosotros tenemos osos también en el Ecuador, pero nuestra cantidad de osos es minúscula en relación a la población de osos que tienes en Norteamérica. Por eso no lo podemos ver. Y por esa razón hemos tenido algunos debates con la gente que quiere promocionar licencias de cacería, por ejemplo. Y nos dice, ¿por qué en otros países tenemos licencias de cacería y en el caso ecuatoriano no las tenemos? Y es precisamente porque el Ecuador no es un país de grandes poblaciones de especies, sí de muchísimas variedad de especies diferentes. Eso es un muy Entonces, buen dato, eso es importante que la gente entienda cuál es la diferencia entre tener muchos animales y tener mucha diversidad de animales o de plantas. ¿Qué tipo de políticas públicas se pueden implementar para reducir el impacto de las ciudades en la conservación? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Más allá del tema de las terrazas verdes, hay muchas ciudades en el mundo están empezando una estrategia de compactación de las ciudades. ¿Qué significa esto? Significa el reducir los espacios de movilización, por ejemplo. Entonces la idea es que tú trabajas, estudias, te diviertes y haces compras en el mismo barrio donde vives. Interesante, para no tener que sacar el auto, para no contaminar el ambiente por temas de movilidad, inclusive por temas de salud. El tema de estrés a la gente en Quito, hay muchísima gente que vive en el sur y trabaja en el norte o viceversa, y es realmente complicado por un tema de movilidad, de estrés, de contaminación. Entonces este tema de compactación de las ciudades es una estrategia muy interesante que se está realizando en otros países y que se debería empezar también en el caso ecuatoriano. Claro, es importante, justo la semana pasada hablábamos con Susana sobre también el tema de la comida, ¿no? Con Yolanda, perdón, con Yolanda sobre el tema de la comida, ¿no? Que es importante ya cultivar, como tú dices, en nuestra propia casa, el no tener desperdicio, el tener una compostera, el realmente ya ser parte absoluto del cambio, no verlo algo como tan lejano a nosotros, ¿no? Sino algo real. Y es un tema que va vinculado, no puedes separar los temas ambientales de los temas socioeconómicos. Entonces, realmente el recuperar un poco la tradición del mercado, por ejemplo, que era muy común en Quito, es algo súper importante porque tú le estás comprando a la señora que siembra los choclos, pero al mismo tiempo le compras a otra señora que vende los tomates y estás fomentando una economía local también. En vez de darle todo tu dinero o todas las compras que necesitas a una sola compañía, a una sola corporación. Entonces eso genera también el tema de justicia social mucho más, el reparto de justicia social mucho más fuerte que si solamente compras en un solo lugar, ¿no? O esto del trueque, qué interesante, ¿no? El trueque es súper interesante. Así es.
que hay también en la comida, ¿no? Es decir, justo a partir de la conversación que tuvimos la semana pasada, hay una aplicación que se llama Olio. Y yo les invito a los que nos escuchan a bajarse la aplicación. Y cómo funciona es que si a mí me está sobrando 2 latas o unos champiñones que son los que más rápido se dañan, y no los voy a usar, yo puedo subir una foto de esto y, por ejemplo, alguien que vive cerca mío me puede decir, oye, yo justo necesito para la cena de hoy, pásalo recogiendo de mi casa, porque si no los boto. Entonces sí es una forma, primero de hacer barrio también, que es tan importante, pero también de como barrio comenzar a buscar soluciones, ¿no? Me parece súper interesante. Pero esto, por ejemplo, una de las cosas que yo quería hablar contigo y que me gustó mucho cuando les escuchaba a los expertos en el ministerio, obviamente en WWF, es Quito es una ciudad bien especial en temas de biodiversidad, al igual que Guayaquil, ¿no? Son ciudades bien especiales porque son un poco como centros de biodiversidad. Sí hemos perdido un montón de colibríes y todo, pero sigue siendo una ciudad especial. Solamente, perdón que te interrumpa, pero valga la aclaración, hace poco se hizo un concurso de las ciudades más mega diversas del mundo y el Tena y Quito quedaron en los primeros lugares. Ajá, Tena le ganó. Bueno, es que el Tena también. Es increíble, claro. Pero esa es un poco la pregunta, es decir, hay algunos puntos que se han señalado causantes de la pérdida de biodiversidad. Uno es lo que hablabas, ¿no? La agricultura y la ganadería. Y los dos complementándose también, porque mucha agricultura, es decir, se hace para alimentar al ganado, ¿no? Estamos hablando de explotación directa de organismos, estamos hablando de especies exóticas invasoras. Ese tema, por ejemplo, que tú decías, bueno, no es mucho, aquí sí hay, pero no es mucho. Sí consideren que en Galápagos es un tema muy grave, ¿no? En Bogotá hay problemas gravísimos con el abastecimiento de agua por una especie de planta que se llevó para ornamentación y se metió en el área protegida que queda muy cerca de Bogotá y que es la que se abastece a la ciudad con el tema del agua, y esta está invadiendo los cuerpos de agua y tienen problemas críticos. Entonces es más grave de lo que pensamos. El tema de especies exóticas invasoras es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. Eso es lo que a mí me gustaría que un poco aquí quienes nos escuchan sepan de qué se trata cuando hablamos de eso, porque siempre hay este concepto de que Quito vivimos separado de la naturaleza en muchas cosas, no tanto para los ambientalistas que vemos todo el rato alguna especie cerca nuestra, pero para la mayoría casi es como, yo me tengo que ir hasta Mindo para ver no necesariamente. ¿Qué significa para Quito o qué ha sido el impacto de Quito quizás hacia la biodiversidad propia del país, ¿no? También. Bueno, hay que reconocer zonas, ¿no? Lamentablemente que el tema de planificación urbana no ha sido la mejor en ninguna de nuestras ciudades del Ecuador. Quito, si bien Quito tiene un porcentaje muy alto de zonas verdes por habitante, se debe a que es un distrito metropolitano. La mayoría de las áreas verdes, que son riquísimas en biodiversidad y son increíbles, están fuera de la ciudad, del casco urbano que llamamos. Realmente en nuestro casco urbano, yo me atrevería a decir que sí tenemos una deuda más bien con el tema de espacios verdes. No es tan dramático como el caso de Guayaquil. Guayaquil es mucho más dramático. Guayaquil hubo que fabricar por poco parques. Uno de esos fue la isla Santay, por ejemplo, que se declaró área protegida para poder compensar un poco esta recomendación que tiene la Organización Mundial de la Salud de qué porcentaje de áreas verdes tienes que tener por habitante. Y no el cemento. Exactamente. Pero hay que ser sinceros y decir, sí, Quito es maravilloso porque está en el Ecuador, tiene un clima privilegiado, tiene una variedad increíble de especies, tanto de animales como vegetales, pero sin embargo sí tenemos una deuda con el tema de áreas verdes en el casco urbano. Nuestra mayoría de áreas verdes están fuera del casco urbano. Sí. Están en el distrito metropolitano, pero precisamente son las zonas de Mindo. Como nuevos municipios deberían hacer más por el casco urbano. Sí. Sí, o sea, la inversión debería ser mucha más alta en eso para poder trabajar Es la inversión, pero también es la conciencia ciudadana, ¿no? Es lo que decíamos, o sea, la gente que realmente se saque un poco de la cabeza este tema de que tiene que pavimentar el jardín o para construir el edificio, o que puede hacer una terraza verde, un balcón verde, que realmente puede aprovechar mucho más del tema del clima que tenemos en Quito, ¿no? Es una ciudad donde realmente crece casi todo. Y una de las preguntas que yo me hago siempre es ¿por qué no sembramos árboles frutales en los parques y en las veredas? O sea, ¿por qué tenemos que poner siempre árboles decorativos? ¿Por qué no sembramos limones, aguacates, chirimoyas, guavas, especies de aquí en toda la ciudad? Y de paso damos de comer a la gente, al que quiera, ¿no? O sea, me parece que es un tema que tiene que ver también con el tema de justicia social. Y
es perfectamente viable. Y es un tema, ahora, esta palabra que acabas de decir, es un tema que se va replicando en todas nuestras conversaciones, ¿no, Dani? La justicia social. El tema ambiental nunca lo relacionamos con el tema social y es un error muy grande. Es un error grande porque está directamente vinculado a la parte social, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, justo de los botaderos cuando estuvo aquí, se me fue el nombre, perdóname, y no era Yolanda, pero estábamos hablando precisamente de que la mayoría de botaderos son en lugares en donde barrios que no son los barrios elegantes, digamos, y eso es una injusticia social. Otra vez hablamos de este tema de las áreas verdes, ¿no? O sea, siempre son estos lugares en donde son el gran parque, pero no estamos pensando en los espacios barriales, por ejemplo, como espacios también de biodiversidad. Las quebradas, ¿cuántas veces hemos hablado? Yo voy a decir 20 veces porque me parece que la inversión en quebradas, por favor, nuevo alcalde, inversión alta en quebradas. Las quebradas son espacios de biodiversidad en la ciudad de Quito, son muy fuertes. Y tenemos en cuenta que hay muchas cosas que desaprovechamos. Por ejemplo, el tema del sol. Estamos en la mitad del mundo y realmente los incentivos que hay para energías alternativas en el caso ecuatoriano son muy pocos. Yo veo en otros países cómo realmente están aprovechando el espacio para poner paneles solares y generar electricidad, y en el caso ecuatoriano más bien no lo estamos haciendo. Precisamente estaba viendo que en los embalses de agua, que ese es otro de los temas que también tenemos lluvias, y cuando llueve mucho todo es un desbordamiento y hay las catástrofes naturales que ustedes saben, y otras veces en cambio estamos secos porque no llueve nada, realmente no embalsamos, no acumulamos el agua de lluvia para la época seca, y en estos embalses se pone paneles solares para aprovechar el espacio. Inclusive son más eficientes las células fotovoltaicas cuando están en un ambiente controlado por temperatura, que es el tema del agua. Entonces, todas esas cosas son políticas públicas que se pueden incentivar y que sí, vienen desde la autoridad, pero tiene que haber una ciudadanía consciente que demande esto. Exactamente. Claro, exactamente. Los carteles decir, esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos, así es. Y nuestra ciudad y nuestro país necesita esto para ver si también las autoridades se fijan y se comienzan a mover y que ven que realmente la ciudadanía quiere esta actividad, ¿no? Creo que estamos tan acostumbrados a tener todo. Decir, que estamos como dormidos. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo estoy aprendiendo también un sinnúmero de cosas a través de estos programas, a través de todo lo que estamos investigando con la FED para llevarles a nuestros oyentes, y es interesante que la gente que está al otro lado diga, bueno, me tengo que comenzar a mover, ¿no? Tengo que salir de la zona de confort y comenzar a hacer diferentes cosas desde nuestro hogar, desde pequeñas cosas como el reciclaje hasta esto, salir con un cartel y decir, bueno, es lo que queremos para nuestra ciudad, ¿no? O meditar el voto, el momento de votar, simplemente pensar qué autoridades están teniendo una propuesta de campaña coherente con lo que yo creo, con mi convicción, ¿no? E informarse, ¿no? Es una de las cosas que yo siempre he dicho en temas ambientales. No le tengan miedo a preguntar. Es decir, si ustedes quieren saber, por ejemplo, yo cuando algún rato tuve el mal momento de tener un colibrí cayó al frente mío caminando. Y hablaba con la gente de paisajes del ministerio y me decía, esto es muy común, porque los colibríes construyen estos mega edificios, obviamente, pero no tienen no piensan en todas estas aves que tiene Quito y obviamente el Ecuador en general. Y entonces no estamos haciendo nada por evitar que hay este tipo de problemas y muertes de aves por un tema de levantamiento de edificios, de ventanas muy brillantes o muy seguimos la estética, comiéndonos del ¿no? bosque, ¿no? Seguimos subiendo a comiendo el Pichincha, bosque, seguimos... Y todo eso tiene consecuencias, otra vez, consecuencias para nosotros, obviamente para la parte ambiental, pero pensemos en nosotros también. Esto, si solo somos el 2% de las ciudades y necesitamos el 75% de los recursos, eso significa que si no cuidamos ese 75%, no va a haber ciudades. Y no estamos nosotros ya para contar la historia. El último informe va a 2050. Si no se hace nada, 2050, eso no es nada en tiempo. Entonces sí es un poco ponernos la mano en el corazón y ver qué es lo que podemos nosotros hacer. Informarnos, actuar y obviamente preguntar. Eso sí, una pregunta, por ejemplo, Fer Santiago, hay gente que nos escucha y dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Dónde me entero para comenzar desde mi casa y luego para llegar quizás, como dices, a una autoridad, a decir, bueno, esto es lo que la ciudad necesita? Yo creo que hay mucha gente que el problema es que no tiene idea de lo que sucede, ¿no? Como tú dices, ¿de dónde viene el agua? No sé. Yo vivo en la
ciudad. Del grifo. Del grifo, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde la gente realmente puede comenzar a informarse? Yo creo que también en los colegios debería ser ya una materia, como decimos, ¿no? El medio ambiente, o sea, y enseñarles a los guaguas desde chiquitos qué es lo que está sucediendo desde nuestra ciudad, desde nuestro entorno, ¿no? Sí, el Ministerio del Ambiente lanzó hace poco una estrategia nacional de educación ambiental muy interesante en la que ya se está incluyendo en la malla curricular de los niños el tema de conservación. Sí hay un problema y hay que hacer un mea culpa también. Los que trabajamos en conservación también hemos sido muy buenos comunicando, ¿no? La Fer, que es comunicadora ambiental, sabe que ahí tenemos una deuda pendiente porque en realidad somos nosotros los llamados a realmente concientizar a la gente sobre lo que hay que hacer. Hay información cualquier cantidad en el internet, hay información en el Ministerio del Ambiente, hay información en las secretarías de ambiente de los municipios. Pueden entrar en las webs y encontrar información. Pero sin embargo, el motivar, el despertar ese interés en la gente realmente es una deuda pendiente que tenemos los conservacionistas, que de algún modo hemos estudiado algo más de esto y deberíamos promover. Bueno, desde este año entonces. Desde este año. Por eso estamos aquí. Aquí estamos, le vamos a seguir invitando para que pueda... No, yo solo quiero... este segmento para eso. Exactamente. También, ¿no? Excelente. Y que la gente también vaya un poco informando y así ir haciendo un círculo. Así es. Pequeño, pero iba creciendo. Y Dani, me gustó antes de que terminemos, me gustó tu pregunta porque mucha gente dice, bueno, a ver, yo quiero que el ministerio me ayude o con ciertas cosas. Sería muy interesante, si nos están escuchando, obviamente, toda la gente que vive, que trabaja en conservación y en el gobierno, que sepan que la gente no sabe cómo manejar procesos incluso. Si yo quiero hacer una denuncia, por ejemplo, porque se está botando agua contaminante al río al lado de mi casa, ¿cómo hago? Ajá. ¿No? Entonces esas cosas yo creo, si quieren, yo normalmente después de los programas lo pongo en el Instagram, ya le voy a preguntar a Santiago que me diga cómo son los procesos y les puedo poner ahí toda la información, ¿no? Pero yo creo que los grandes cambios empiezan desde chiquito, desde abajo. Entonces son los cambios que haces en tu casa, en tu barrio, con tu familia, los que empiezan a generar estos cambios, empiezan a generar una presión social que termina en un gran peso hacia las autoridades por tomar decisiones. Entonces, por ponerles un ejemplo, no quisiera hablar de mí mismo, pero por ejemplo yo recolecto el agua de lluvia para riego, trato de sembrar mi propia comida, trato de hacer lo que estoy predicando. Entonces, de no usar plásticos, el volver a pesar de que las nuevas generaciones tienen más conciencia ambiental, hay que reconocer que nuestros abuelitos eran mucho más ambientalistas que nosotros. Sí, por supuesto. Todas las abuelitas iban con la funda de tela al mercado, claro, en vidrio, las botellas de cola eran de vidrio. Ajá. O sea, los niños de ahora no se acuerdan de eso. Entonces eran mucho más ambientalistas. Entonces, a pesar de que puede haber políticas públicas interesantes, como por ejemplo, como muchos países se ha hecho, el tema de impuesto al plástico. Un impuesto al plástico, hay muchas tiendas a nivel mundial que tú pagas un valor adicional si es que quieres una funda de plástico y eso desincentiva a la gente. Entonces claro, es mejor... es el impuesto al contaminante. Exactamente, que la gente sepa que se va a ahorrar unos $, por llevar su fundita de tela y les aseguro que va a haber un cambio. Buenazo. Bueno, se nos terminó el tiempo, mi querido Santiago. Fer, ¿dónde te encuentras, Santiago, si tal vez a la gente te quiere seguir también en tus redes? Bueno, yo trabajo por una organización que se llama el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, que tiene una página web en Facebook y tienes Twitter también, pero si quieren encontrar personalmente me pueden buscar como Santiago Silva en Facebook o como La Char de Noir, que también soy músico. Yo les tagueo para que ustedes le puedan seguir. En Twitter, sí. Ahí pongo alguna información sobre temas ambientales también todo el tiempo. Chévere. Buenísimo. ¿Y a ti, Fer? A mí ya saben, Fer Burneo en Instagram y MF Burneo en Twitter. Así que lo que quieran, preguntas para el próximo programa, bienvenidas. Buenísimo. Encantado de estar aquí. Gracias, Santiago. Gracias. Mi nombre es Dani Barragán. Nos encontramos el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Nos pasamos 2 minutos del programa que viene, pero se queda